Arranquemos un poco por lo básico, Alfonso. Cuéntanos un poco tu historia y cómo arrancó ese camino antes de empezar a fundar UserZoom. ¿Cómo fue esos primeros pasos como emprendedor? Pues me tengo que remontar a los años 1998, 97, 98, que fue cuando empecé con mi carrera profesional en tecnología. Estábamos montando, creando y diseñando las primeras websites de las empresas en España, con una empresa que se llamaba Icon Media Lab, una empresa sueca, pionera en este sector. Fue un par de años fantásticos en los que aprendí mucho, pero una de las cosas que aprendí era que se cometían muchísimos errores a la hora de diseñar y desarrollar websites, y era que básicamente se hacían para el CEO o para el director de tecnología, y en absoluto se tenía en cuenta la opinión, ni los gustos, ni las preferencias de los usuarios finales. Los usuarios. Claro, entonces yo había estudiado aquí donde resido, en Silicon Valley, y la verdad es que me encantaba ya en los años 91, 92, 93, con el primer browser que salió, el Netscape Navigator, que no sé si os acordáis de él, sí. Pero ya me encantaba todo esto de Internet y todo esto del World Wide Web, y entonces me daba mucha rabia que las websites que construíamos realmente no ofreciesen esas experiencias digitales positivas que buscaba. Entonces, esa frustración me hizo cambiar de empresa, me fui a otra consultora y durante otros 2 años pasó lo mismo. Era una vez más un poquito más de madurez en el mercado, ya la gente empezaba a entender más el Internet, estamos hablando del año 2000, pero todavía seguían los problemas. Muy early y se veía, cada vez había más budget, pero cada vez funcionaba peor y por tanto tuvimos la crisis que tuvimos en el año 2000-2001, ¿no? Del Internet Bubble Burst Total, que al final, pues algo en mí, porque yo nunca pensé que sería emprendedor, pero algo en mí despertó esas ganas de emprender y de hacer un negocio dedicado única y exclusivamente a ser, entre comillas, como lo llamamos antes, el abogado del usuario final. Entonces yo decía, oye, aquí está el jefe, aquí está el diseñador, aquí está el programador, y en el centro debería estar el usuario, ¿no? Todo el mundo debería estar trabajando para ese usuario final. Claro. Que es algo que hoy en día se habla como User-Centered Design o Customer Experience, y todo el mundo esto lo da por hecho, pero entonces nadie pensaba así. Entonces empecé a hacer un poquito de research y nos dimos cuenta que había un sector llamado Usability Testing, que existía, y había un par de empresas en Estados Unidos que estaban creando los llamados Usability Labs, ¿no? Estudios de usabilidad donde hablamos de un laboratorio físico con el one-way mirror ¿no? El espejo unidireccional, y con la cámara de Sony y, bueno, cosas que hoy en día parecen prehistoria, pero no fue hace tanto tiempo. El caso es que montamos esa consultora, la llamamos Experience Consulting. Era yo personalmente con un par de socios con los que trabajaba en la consultora previa. Uh-huh. Nos gustó mucho la idea y nos arriesgamos mucho porque éramos muy jóvenes, no teníamos dinero. ¿Qué edad tenían en ese entonces? Yo tenía 27 y mis socios 26 y 25. Teníamos experiencia muy limitada. Ok, ¿y cómo funcionaba ese negocio de consulting? ¿Cómo lo arrancaron? ¿Cuál era el modelo de negocio allí? Puramente consultoría, puramente de hacer un estudio a cambio de un report, ¿no? Que le hacíamos en PowerPoint y por supuesto lo imprimíamos entonces y lo presentábamos ante el cliente y le decíamos, mira, nosotros vamos a hacer esta auditoría y este test con un report y con recomendaciones, pero no somos diseñadores ni programadores. Somos como si fuera un auditor. Claro. Lo más objetivo posible. Luego haz lo que quieras con eso. Y con ese modelo, cobrando... Bueno, hicimos muchísimo training, muchísimo de lo que llamamos nosotros, pues Usability University, ¿no? Por decirlo así. Es decir, lo que hacíamos tanto de hacer a la gente entender el valor de la buena usabilidad como de luego después cobrar por nuestros servicios. Entonces, pues al final yo creo que crecimos, si no recuerdo mal, a casi 4 millones de euros, 40, 50 personas. Y la verdad es que la cosa iba bien. Vivíamos de nuestro negocio, que ya es mucho, ¿no? Esto es en Madrid y en Barcelona. Pero lo que ocurrió... Lo operaban, disculpa que te interrumpa, sí. Lo operaban, arrancaron solo o sea, siempre se mantuvieron en el mercado español. En Correcto. Ese entonces nunca habían pensado en brindar esos mismos servicios en Estados Unidos.
Nada, para nada. No, no solamente eso. Yo había vivido ya aquí 7 años entre la universidad y el high school, entonces yo no quería volver. Silicon Valley es un sitio bastante aburrido comparado con Madrid y con Barcelona. Claro. Lo que pasa es que lo que pasó, en línea con tu pregunta, es que éramos una consultora con una escalabilidad muy limitada, efectivamente Madrid y Barcelona, y luego creamos una red, una network de empresas a nivel mundial, en Europa y en Estados Unidos, para poder hacer estudios a nivel global, pero siempre en laboratorio. No había ni software, ni remoto, ni nada de lo que hay ahora. Entonces, bueno, pues la verdad es que la mayoría de los proyectos eran con empresas grandes en España y algunas europeas y algunas americanas, pero fundamentalmente, efectivamente, limitado al mercado español. Y en ese entonces, ¿de qué tamaño era el equipo? ¿Eras tú con tu socio? ¿Qué tamaño era el equipo y cómo estaba distribuido en términos de skills, de talento? Sí, pues los primeros 3 fuimos los socios fundadores. A mí me encantaron esos años porque eran los socios ideales. Uno era un poco más orientado a producto. Yo era el que había tenido a lo mejor un poco más de experiencia en el sector de website design y usability testing. Y el tercero un poquito más orientado a operaciones y a la parte financiera. Entonces nos complementábamos muy bien, pero sobre todo nos llevábamos muy bien. La verdad es que teníamos mucha química. ¿Dónde se conocieron? En la consultora anterior. Sí, estuvimos juntos casi un año. Y cuando hablamos de este tema, me acuerdo que un día fuimos a comer y lo hablamos, la verdad es que a los 3 nos interesó mucho y dejamos unos trabajos muy bien pagados entonces por lanzar este negocio. Insisto, mirando hacia atrás de una forma bastante alocada y bastante inmadura, porque teníamos 25, 26 y 27 años, pero en cuestión de 6 meses ya teníamos 2 o 3 clientes y podíamos pagar nuestras facturas, ¿no? Entonces el negocio dio positivo prácticamente en un año y sobre todo eso, pues una aventura con mucha pasión, con mucho entusiasmo, muchísimas horas de trabajo, como puedes imaginar. Pero la clave de cara a lo que es emprender, que es para lo que es este podcast, ¿no? La clave está en algo que luego pasó con UserZoom y ahora os contaré cómo llegamos a UserZoom. Sí. Pero es esto de entender el problema, ¿no? Entender el problema y que haya un problema real en el mercado. Nosotros, al haber estado en las consultoras diseñando páginas y desarrollando páginas web, veíamos el problema clarísimo. Veíamos que los proyectos se hacían muy largos, muy costosos y luego no funcionaban. Entonces, a la hora de ir al cliente, ya teníamos bastante, digamos, market research, ¿vale?, que habíamos hecho y entendíamos bien el problema. Entonces, y luego después vimos que un par de consultoras en Estados Unidos estaban haciendo esto y les iba bastante bien. Entonces, fuimos capaces de escalar poco a poco. En unos 7 años llegamos a las 40 personas aproximadamente. 40 personas en equipo o 40 clientes? En equipo. No, en equipo. Okay. En equipo, sí. Y si no recuerdo mal, alrededor de 3,5 o 4 millones, no estoy seguro exactamente, pero aproximadamente de facturación. Y por supuesto con un EBITDA positivo que nos permitía... ¿Qué margen tenía ese negocio? Si no recuerdo mal, como una consultora debía estar entre el 18 y el 20%. No creo que fuese mucho más que eso.